platicando a partir de ese momento. We are best friends. Si llegas a ver el video, ¿me puedes responder qué opinas tú acerca del dicho de me dejo caer como gordo en tobogán? Y si es gordofóbico, ¿no? Tengo dudas. Le preguntaré a Chat al rato, no te preocupes, pero me gustaría saber tu opinión. Lo pones en los comentarios. Por favor. En los comentarios de este podcast, Carla. Deja tu like, suscríbete y follow para más. Ay. Ok, here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, Carly. Hola, hola mi gente, sean bienvenidos a su podcast favorito, No me den un micro, mi nombre es Carla Zárate y el día de hoy tengo una invitada súper especial a este espacio, la pequeña Mar. Hi, I'm Mar. Ay, estoy aquí. Ay, súper gringas. Nada que ver. Aquí ningún hello, aquí me hablas en español. En español. Entonces, muy feliz de que la pequeña Mar esté aquí porque el tema del día de hoy, el tema que nos atañe el día de hoy es muy interesante. Correcto. Es un tema que me gusta mucho hablar, que de hecho mis papás los tengo hartos de que hable tanto de este tema, pero me parece completamente respetable y razonable que me guste tanto y me apasione el feminismo, que es de lo que vamos a hablar. Así que Mar, cuéntanos un poco más, explícanos un poco más sobre el título de este episodio, que muy probablemente ya lo hayan visto, pues cuando entraron a Spotify, claramente, pero Mar nos va a explicar la historia. Pues este podcast pues lo llamamos Ya tengo una habitación propia y ahora qué. Básicamente tomando a nuestra gran referente Virginia Woolf, que así como lo presentó en su ensayo Una habitación propia, en donde pues ella comentaba la necesidad que tenía la mujer de tener pues sí, justo un espacio para poder pues desarrollarse desde socialmente, artísticamente, o sea, la necesidad que nosotras tenemos de un espacio propio, algo que nos pertenezca, porque pues no toda la vida ha sido así, y pues básicamente pues es de ahí donde nosotras como que queremos empezar. Esas son las ramas que vamos a seguir desde el origen hasta pues lo que tenemos actualmente, y pues sobre todo también dar pues nuestro diagnóstico y una que otra solucioncilla que se nos botó de repente en nuestro propio imaginario colectivo. En efecto. Yo sugiero que se traigan las palomitas porque el día de hoy siento que podría pensarse que está un poco teórico y dices que hay feminismo, qué hueva, pero en realidad es muy interesante. Y creo que tiene muchísimas cosas de dónde hablar y de dónde como sacarle carnita a esto. Y bueno, creo que esto es como, sí es muy personal, pero también es una experiencia que yo creo, lamentablemente, la de Barbie me enseñó que todas las mujeres han experimentado, que hay cosas que las mujeres tenemos que ganarnos, que parece que a los hombres se les dan por derecho de nacimiento y nosotras tenemos que ser merecedoras de esas cosas. Llámese cualquier cosa, llámese desde derecho a estudiar, que yo sé que en estos tiempos y en la posición en la que nos encontramos como socioeconómicamente y de todos los aspectos, es como, lo damos como muy por sentado la escuela, pero hay que voltear ni siquiera tanto tiempo. O sea, por ejemplo, Malala es contemporánea. O sea, siento que nosotros vemos que las mujeres no tengan acceso a la educación como de la prehistoria, o sea, de hace 1000 años, pero Malala es contemporánea a nosotras, o sea, y justo, y actualmente incluso tomando la historia de Malala y de su propia pongámoslo comunidad y gente pues de ese mismo oriente, literal siguen sin tener ese derecho. O sea, yo ya lo tengo, pero pues ¿qué puedo hacer yo por ti, amiga, que tú no lo tienes? Y también me parece como importante resaltar esto de la validación. Creo que, o sea, sí hemos llegado muy lejos también, pero la sociedad patriarcal no siempre lo va a validar. O sea, sí, yo puedo ser una mujer universitaria, puedo tener 3 doctorados casi, pero el hecho de que la sociedad no lo vaya a validar y simplemente vayan a pensar que mis logros son por otra cosa o llegué hasta ahí de maneras que pues nada que ver, y que no lo validen, pues es el punto que también es muy muy importante también a considerar. Sí, como que asumen automáticamente, decir es una mujer exitosa fue porque llegaste por otros medios. O se ligó a su profesor y solo por eso pues está tan lejos, o sea... Sí, no. como que les cuesta ver los logros de las mujeres en cualquier aspecto.
Sí, o sea, y opiniones o cualquier cosa. O sea, el mero hecho de ser una mujer te está restando absolutamente todo. Automáticamente eres inferior, es lo que piensa la gente, la sociedad. Y creo que en general, esto, o sea, ahorita lo encasillamos en la educación, ¿no? Pero se extiende a mil cosas, a votar, se extiende a el trabajo, que sigo pues aquí como con esto de la validación, eso de que a las mujeres se les den como puestos importantes en las empresas. Si una mujer tiene un puesto importante en una empresa es porque es hija del dueño, porque es el igual jefe, porque entonces como que no tiene todo esto. Y siento que a pesar de que hay leyes y hay como cosas que según y en teoría te garantizan que no sucedan como todas estas cosas, y que por ejemplo de que no contrato a una mujer en un puesto porque literalmente muchas veces no las contratan porque son mujeres, porque piensan que son emocionales. Alguna vez vi un comentario que neta, o sea, neta se me vuela la cabeza, y yo ojalá haya sido de que sátira o algo así, que decía de que no, es que una mujer no puede ser de que presidenta de un país porque qué tal que está en sus días y toma decisiones de que impulsivas. Y yo justo como el meme de esta señora que decía de que no, las mujeres a la política no, porque era una gringa, porque son muy temperamentales y van a desatar guerras. Y el chavo le pregunta, ¿y quiénes han desatado todas las guerras? Pues fueron los hombres. Pero pues ya, eso no es problema mío. Sí, no, aparte, o sea, todas las guerras han empezado por cuestiones como, o sea, sí siento que un poco impulsivas, o sea, sí, claro. Sí hay hombres que han empezado guerras porque te caía mal el compadre y moviste cielo, mar y tierra. Y cuestiones de ego, pero y también es importante como que, sí, esta idea del trabajo y lo que deriva mucho del trabajo, pues es la economía, y la libertad económica en una mujer hasta hoy en día es un fenómeno que sigue siendo súper peleado. O sea, sigue habiendo muchas irregularidades, mucha desigualdad, mucho todo. O sea, el hecho de que una mujer posea su propia economía y sea dueña de, no solo de sí misma, sino de su propio dinero, también es una situación que verdaderamente no está del todo asentada. Hay mujeres que siguen siendo totalmente dependientes de una persona, uh-huh, y esa persona pues las condiciona, y pues de ahí ya como que nacen estas ramas de pues, violencia económica y demás. Pero pues sí, o sea, el hecho de que, o sea, como estaba en este frame, este pedacito de Mujercitas, en donde pues ella decía que ella no tenía pues ningún derecho de posición económica, obvio considerando la época, pero pues todo pertenece al final del día a su marido, ya sea sus hijos, ya sea su dinero. O sea, ella tendría que ser alguien muy 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 grande para poder pertenecerle a algo, y ni esa manera puede llegar a hacerlo. O sea, no hay manera. Y, o sea, siento que aquí, imagínate que de que qué tan mal estamos para que no solo no nos es difícil tener una casa, un crédito, un whatever, no podemos ni siquiera decidir como sobre nuestro propio cuerpo. Y creo que o sea, todos los temas que hemos dicho hasta ahorita pueden decir las mujeres de Occidente, como de Occidente, más o menos de nuestra, como de clase social media alta, más o menos por ahí. De clase trabajadora en general. Ajá. Pues sí, como sí, todo eso. Sí. Pueden decir de que no, pues es que ya superamos lo del derecho a la educación, ya podemos votar y ser votadas, ya tenemos en teoría, no hay brechas brechas salariales, y laboralmente tenemos los mismos derechos. Aunque una mujer, whatever, me pudiera venir a decir eso, creo que todavía no es posible que una mujer me pueda venir a decir de que ya tenemos control sobre nuestros derechos reproductivos. Ni siquiera eso, o sea, y justo lo vemos desde la mentada madre esta del impuesto rosa. O sea, hasta capitalmente hablando, desde el mercado estamos totalmente vulnerables a que hagan con nosotras lo que quieran, literal. Literal. Y creo que de aquí es de donde, bueno, todo este listado grande de problemas es de donde yo sigo diciendo, y me explota la cabeza que hay gente que sigue diciendo de que no, pues es que ya no se necesita feminismo. Y yo, are you stupid? Y esta comparación también de que no solo no necesito el feminismo, ataco a las feministas, las llamo feminazis, cuando pues nada que ver, cuando justo
pues autoras proponen que la existencia del feminismo implica para absolutamente todos, porque el feminismo busca igualdad, equidad, o sea, busca todo para todos. Y el hecho de que tú como persona digas, no soy feminista, es súper friquente porque pues si estás estudiando, si estás trabajando, si te gustaría que tratáramos a todos por igual, si te gustaría respeto para tu mamá, para tu hermana, tus hijos, eres feminista. Sí. Si buscas respeto, eres feminista. Creo que se ha satanizado mucho el concepto del feminismo, que... Sí, se ha malentendido totalmente. Sí, ajá, pues como que siento que la gente en estos tiempos dice feminismo y automáticamente lo asocia a un concepto muy violento y creo que se ha perdido como la raíz de este feminismo humanista que lo que busca, como tú dices, es de que todos seamos iguales, todos somos humanos y lo que busca es que todos, aunque sean hombres de grupos vulnerables, pues tengan los mismos derechos. Lo que busca al final de cuentas es que se garanticen y se cumplan nuestros derechos que tenemos por ser humanos, no por ser mujer, no por ser lo que quiera ser. No es que tenemos más derechos, sino que todos tengamos los mismos, que muchas veces no nos damos cuenta que los hombres sí, en teoría sí tienen todos y las mujeres nada más en la teoría, pero en la práctica pues ya ahí ya no sé es donde estamos fallando. Y creo que aquí también es importante decir que en teoría sí hemos hecho mucho progreso, pero en la práctica nos estamos quedando muy atrás. Como por ejemplo todas esas leyes que dicen que hay sobre feminicidios, en teoría existen, en la práctica se ha demostrado, o sea, hay estudios que dicen de que no ha disminuido los feminicidios desde que hay leyes y el problema entonces está haciendo, hay leyes, no se ponen en práctica. Y aparte, me quedó como que mucho eso que tú mencionaste de cómo se asocia el feminismo a la violencia. Creo que si no fuera por eso, o sea, no se hablaría del feminismo. Si esa violencia que cargan las mujeres no existiera, no se hablaría del feminismo, no estaría presente, nadie lo notaría. El hecho de que las mujeres se reúnan y digan, pues voy a romper paredes, voy a hacer todo lo que sea necesario, voy a pintar, voy a manifestarme, pues lo que es activismo es como la única manera en la que hemos podido lograr hacernos ver, de que se hable de una buena manera, una mala manera, de que se hable pues ya a un nivel pues muy grande del feminismo, del colectivo, de por qué luchamos, por qué estamos aquí y también sobre todo pues con lo que mencionabas del feminicidio y de las leyes, pues por lo mismo de que no se fungen bien, pues es por lo mismo que uno está luchando, por lo que uno está saliendo. Antes era así el voto y hoy por mi vida. Sí, porque creo que es muy importante que la gente no, pues no sé, como que siento que la gente demerita mucho el feminismo, justo por eso, pero yo la verdad es que al inicio, o sea, sí ya como de que súper personal, yo cuando era más chiquita, sí era de esas de que, ay, es que esas no son formas, y ya luego se me desarrolló el lóbulo frontal, y ya se me ha desarrollado el lóbulo frontal y ya me di cuenta de que claro que son formas, o sea, claro que son formas, si veo cómo es que se vulneran mis derechos en todos los aspectos, ¿por qué no me enojaría de esa manera? O sea, yo no creo que la independencia de México se haya logrado tomando el té. No, y aparte también es importante, y dato así súper random de la independencia de México, es que también hubieron muchísimas mujeres detrás de todo este trip. Hay una señora que le dicen la conspiradora y que sin ella, mucho de lo que se hizo, si ella no hubiera literal sido la amiga de la virreina, no se hubiera logrado. Muy buen libro, consíganlo. Promoción. No estoy promocionando nada, pero es que es muy bueno. Y justo, pues sí, la presencia de las mujeres pues también es sumamente valiosa en la historia y lo va a seguir siendo hasta quién sabe qué. Y pues aquí es en donde nosotras vamos a empezar a aterrizar porque es importante la historia, pues para las mujeres el feminismo, sobre todo en un aspecto más filosófico, y nos vamos a como intermeter en lo que es esta idea del feminismo humanista y sobre todo arraigarnos y preguntarnos, cuestionarnos por qué
o sea, todos estos filósofos a lo largo de toda la historia nos invalidaron o simplemente nos tocaron de que 2 segundos dijeron, pues las mujeres pienso que son inútiles o son un fragmento mal hecho, como decía Aristóteles, y, y ya, y hasta ahí se quedaba y pues justo el propósito pues actual, más contemporáneo, pues es prácticamente reescribir toda la filosofía desde una perspectiva, aunque sea de validación a la mujer, de que aquí también estuve y yo también pude haber pensado estas cosas si no fuera por la opresión, si no fuera porque no me contaban, si no fuera por que prácticamente yo ni siquiera era considerado un ser humano. Sí, y no dudo que que justo como dices de la independencia y de Aristóteles y de que nos toca reescribir toda esta historia que ha existido en la filosofía desde nuestra perspectiva, no dudo que si a una mujer le hubieran dado, o sea, ya aquí en las delusiones y en un caso hipotético, que si a una mujer le hubieran dado como la misma educación, por así decirlo, el mismo apoyo, whatever, que a un hombre en las épocas de Aristóteles, claramente tendríamos ahorita un Aristóteles versión mujer. Sí, o sea, la situación sería totalmente diferente, El mundo sería feliz. Ni siquiera seguro estaríamos de esta manera en este momento, no estaríamos, o sea, literal es como una utopía totalmente distinta. Y también pues justo a considerar el mero hecho de que pues sería diferente. Sería muy extraño, sería muy loco, pero pues creo que hasta donde podamos, o sea, hasta donde la historia nos deje, estaría muy bien como darle voz a las mujeres que se han perdido en la historia. La verdad es que aquí me voy a meter con oh my god, anulo funa. Me voy a meter como en temas de gobierno, como independientemente de lo que piensen sobre las acciones de la presidenta o no, algo que siento que ha estado padre, que ha estado haciendo es cada vez desenterrar a las mujeres que en la historia se las llevaron entre las patas, las borraron completamente. Y sobre todo de que como son mujeres, o sea, con su propio nombre, o sea, no va a ser la esposa de tal, no va a ser la conocida de tal, no va a ser la sombra de ningún hombre, ella lo está sacando y está diciendo, ella era la corregidora, tal, no esposa de este señor. Sí, eso, la verdad es que como independientemente de las posturas políticas de cada quien, me ha gustado que ha hecho eso, y creo que justo el simple hecho de que México tenga una presidenta y que hayan sido 2 candidatas presidentas en la competencia y que al hombre casi nadie lo haya notado es fuerte. Es literalmente muy loco. O sea, yo estaba investigando la primera mujer que se lanzó a la candidatura. Miren, para como dar un contexto del timeline, las mujeres tuvieron derecho a votar por alguien más en los 40, 50. Como 1950. No, 53, sí. Luego, después de eso, pues ya tuvieron que también luchar, derecho a votar y ser votadas. Es una lucha. Derecho a votar y ser votadas. Y luego tuvo que pasar 30 años de eso, porque estaba viendo, la primera mujer que se postuló a la presidencia de la República fue hasta el 82. Si me dan 2 segundos, les regaló el nombre, Rosario Ibarra, de Piedra. Fue la primera mujer que se postuló a la presidencia aquí en México. ¿Aquí en México? Sí. Sí, es que yo dije, no, pues lo está considerando a nivel mundial también. No. O sea, aquí en México tuvieron que pasar 30 años de que nos dieran el derecho a votar y ser votadas. Luego, la primera mujer se lanzó, le fue terrible. Se esperó un sexenio y al siguiente sexenio, o sea, las siguientes elecciones, se volvió a postular, volvió a perder contra el PRI, o sea, recordemos los 80s, el super... Ahí ni quién le ganara al PRI, al super reinado del PRI, y ella iba por el PR, se llamaba Partido Revolucionario del Trabajo, una cosa así, y obviamente la aplastó contundentemente el PRI, pero creo que el simple hecho de que haya existido una mujer en las boletas, de que haya existido una mujer en las opciones, ya era un gran paso. Sí, o sea, para donde estábamos básicamente en el hoyo más profundo, salió del hoyo. Para empezar, salió del hoyo. Ya era un gran paso porque
Pues yo creo que la verdad es que yo lo pienso como, no sé, mi abuela, no creo que nunca se hubiera imaginado que una mujer fuera presidenta, porque, o mi bisabuela, yo tuve la fortuna de todavía convivir un poco con mi bisabuela, que ella fue revolución, niña en la revolución y todo, y de lo poco que me acuerdo de haber convivido con ella es que ella tenía tan arraigado eso de como mujer soy inferior y como mujer mi único propósito siempre será servirle a un hombre. Creo que le hubiera volado la cabeza saber que ahora las mujeres no solo se postulan a cargos políticos, ganan los cargos políticos. Correcto. Y hay mujeres y hay una mujer presidenta que no obedece a ningún hombre. Y aparte también, o sea, muy muy fuerte que también estas mujeres revolucionarias de la época de la revolución, las Adelitas, o sea, el hecho de que no existiera lo que dijimos en un inicio, una validación, o sea, o sea, que las propias personas así dijeran, pues las Adelitas que básicamente, y que solo hasta ahorita, hasta estos, pues ya tiempo más contemporáneo, 2000, pues ya como que hayan dicho, oigan, sí hicieron algo. Sí, claro que se les da un montón. El reconocimiento y el valor Correcto. Que se les debió haber dado desde ese momento, porque hasta como mujeres, yo creo que en esos tiempos, no lo sé, no me tocó vivirlo, pero yo creo que, claro que se peluceaban a las Adelitas y se las tachaban de... así como a las feministas cosas. Hoy en día, yo creo que al menos en la parte de México, ellas pudieron ser unos íconos feministas, o bueno, una figura feminista importante de esa época. Sí. Y que pues prácticamente lo que sucede hoy, sucedía con ellas y de una manera mucho peor. Sí, totalmente, porque creo que igual las Adelitas son como, no sé, tal vez me hubiera gustado poder como entrevistar a, no sé, algún activista que como mayor, que le haya tocado en su infancia ya vivir de carne propia. ¿Y cómo ella tiene la perspectiva de ese activismo? Sí, la verdad es que a mí me encantan las entrevistas, entonces en algún punto haré una entrevista de eso. Sobre cómo es que influye esto de ver a figuras como las Adelitas justo y decir, no sé, tal vez las niñas que eran niñas en la revolución, veían a esas mujeres que salían y que luchaban y que hacían todo esto y cómo es que ellas decían de que, pues es que existe esta mujer y existe esta figura y yo quiero ser como ella. Así como ahora hay niñas que en 2025 están diciendo, ya vi que una mujer es presidenta, entonces yo también puedo ser presidenta. Y esto no solo aplica para la presidencia, creo que esto igual aplica muy bien para bueno, es que solo se me ocurren como cargos políticos, pero creo que aplica para muchísimas cosas. Desde el deporte, la política, eso de que en el Congreso se busca como que haya una cantidad 50, de que aunque dicen de que ay no, pues es que está forzado, siento que si no lo haces forzado al inicio nunca va a cambiar nada. O sea, igual y al inicio, repito, puede que se sienta forzado. Y no significa que esta mujer no haya hecho todos los méritos, incluso el triple de méritos que lo que habrá hecho el otro hombre del Congreso. Sí, pero muchas veces simplemente, literal, por ser mujeres, no las contratan. Y entonces ahora, aunque se vea forzado, entre muchas comillas, las niñas pueden decir de que, pues es que ella ya está ahí. Y entonces yo voy a trabajar para también estar ahí. Entonces, eventualmente, ya no lo necesitarás hacer de manera, repito, entre comillas, forzada. Justo. Ya se va a dar de manera natural que las mujeres se preparan y aspiran y ven que es posible llegar a esos puestos. Claro. Porque ¿cómo voy a... yo como mujer siento que es desalentador, por ejemplo, ahora saltándonos ápicamente de la política a la ingeniería, siento que como mujer es desalentador que... Digo, yo no soy ingeniera, ¿no? Pero creo que pero creo que es desalentador que muchas mujeres ingenieras o que no estudian ingeniería porque sienten que no es capaz, que no lo van a lograr. Justo porque es un espacio literal dominado por hombres. También no ha habido ni siquiera demasiada validación para lo que es una mujer científica. Creo que
si no fuera por mi propia investigación, mis referentes en cuanto a ciencia o arte de mujeres del pasado, sería prácticamente nula. Y sobre todo también esta idea de masculinizar el hecho de yo ser mujer ingeniera, o sea, cosas que normalmente asociamos a la masculinidad, de que yo tenga que ser, actuar, sentirme prácticamente un hombre para que yo tenga un espacio ahí. No puedo hacer todas esas cosas desde mi feminidad, desde yo ser mujer, desde yo identificarme como una mujer, vestirme como una mujer, aunque lejos de eso, pues vestirse es otro rollo, pero pues para tener una idea un poquito más ejemplificada. Uh-huh. Y el hecho de que pues si yo tenga que asemejarme a ellos para que puedan tenerme presente y para que yo cuente, pues también hace no solo el hecho de que, ok, ya tengo el trabajo, pero pues también tengo que poder trabajar. Creo que sí, como dices, antes era de que voy a ser una mujer, poniendo en ejemplo, como ejemplo esto de Women in STEM, de que sí voy a ser una mujer en STEM, pero tengo que parecerme lo más posible a los hombres. Entonces, lo que ahora están haciendo es, voy a ser una mujer en STEM exitosa, pero como una mujer, y sin buscar parecerme a los hombres. Correcto. Porque pues eso es lo que debe de ser, y creo que es muy importante que como que igual se les dé visibilidad a estas mujeres, porque así las mujeres de siguientes generaciones, las niñas chiquitas que ahorita están viendo, dicen, no se desmotivan, no voy a estudiar ingeniería porque ¿qué científicas conozco? Ninguna. Entonces eso como que sí es desmotivador. Y por ejemplo mi mamá es ingeniera química y hasta ella le tocó, no me dice que le tocó en la carrera de profes que le decían, es que dice, primero tenía puros profesores hombres. Y los profesores hombres le decían, tú quedas aquí, tú debes de estar estudiando secretaria o estar estudiando cualquier cosa que no sea una ingeniería, porque una ingeniería no te va a hacer, ¿qué esposo te va a aguantar una ingeniería? Y aprovechando que justo dijiste esposo, tener también que estás encasillada a casarte y que por ejemplo estás ahí estudiando tu ingeniería y que solamente piensen que estás ahí porque piensas conseguir un marido ingeniero, porque pues se asume que para las ingenierías tienen mucho éxito en el campo laboral. Y también pues como desde siempre a todas en la educación, y es algo que también planteaba mucho Silvia Plath, y muchísimas mujeres escritoras también, que estabas prácticamente como condenada o a tener hijos, a ser una ama de casa, a ser una esposa, y que todo eso se te iba a consumir y tu propia parte, tu yo, iba a ser consumido pues por esto que tienes que sacrificarte en tu familia, en tu marido, en todo eso. O sea, estabas destinada a escoger una cosa u otra y no puedes balancearlo, mientras que el hombre no sacrifica nunca nada. O sea, el hombre puede tener su vida, lo plantean así, su vida sexual, su vida de matrimonio, su vida laboral, totalmente separadas, y no va a tener ningún problema, no va a tener ningún inconveniente, mientras que una mujer está arraigada a abandonar una cosa o tomar otra. Y creo que eso es algo que que como que retomando lo que dije al principio, de que muchas veces vemos todas estas luchas feministas desde algo que ya pasó, algo que no es necesario, esta parte de reconocer a las mujeres que pueden trabajar, maternar y hacer todo al mismo tiempo, si es posible, y que no es necesario tampoco ser mamá, no es de fuerzas. O sea, creo que a mí eso todavía me tocó a mí, y de chiquita la verdad es que yo soy una mujer que no creo que tener hijos esté en mi plan de vida, y eso es algo que yo he considerado siempre desde que soy chiquita. Y yo cuando era más chiquita y cuando me plantearon esta idea de ser mamá, y hasta de cuando jugabas a la mamá, porque por alguna razón las niñas juegan a ser mamá, porque desde chiquita es de lo que te venden, es de que tú tienes que ser la mamá, y cuando jugabas en el kinder jugabas a que tú eras la mamá y te quedabas en la casa a cuidar a los hijos y cocinabas, y tu amiguito con el que estabas jugando era el papá y iba a trabajar y tenía la casita feliz, y esos juegos desde ahí pues ya me están metiendo un chip muy turbio. Y te digo que esa es una lucha que creo que hasta el momento nos está tocando a nosotros. Esa es una lucha que está en progreso y que está constante, junto con otras
4000 luchas al mismo tiempo, esa me ha tocado a mí mucho vivirla, y ya como hablando desde mi experiencia personal, con mi familia, de que en el momento en el que, creo que esto es algo universal, en el momento en el que tú le dices a tus papás, a tus tíos, a whatever, no quiero tener hijos, No, se atacan. Te dicen de que no sabes. Se mueren, No, se van a si morir. está bueno, beberé, al rato vas a quedar preñada y vas a Sí. tener tus hijos. No, Sí, bueno, no funciona. Sí, o sea, de verdad se atacan y creo que no les entra en la cabeza la idea de que las mujeres también pueden elegir no tener hijos, o sea, Y no voy a vivir incompleta. acabas de dar el clavo de elegir o no tener hijos. Y esto nos lleva a uno de nuestros puntos más juicy, Sí. que son los derechos reproductivos, que como le robó la idea al profesor Carlos, un día están bien, un día no están bien. Y pues sí, aquí nos lleva a que es una constante lucha la decisión de mi propio cuerpo. O sea, es una cosa muy fuerte, o sea, tener que luchar para que me dejen o no tener hijos, o sea, no soy una mujer preparada, no soy una mujer mentalmente madura para esto, no tengo la estabilidad económica, no pertenezco a nadie, no está aquí la posibilidad de que yo tenga un hijo y lo pueda criar de la manera pues más óptima. Bueno, no diré que óptima, porque el proceso de de maternar y esas cosas no es algo que que necesite ser optimizado. Siento que es un proceso muy natural, pero pues el hecho de que yo no pueda ni siquiera tener la posibilidad de verlo así es a lo que pues es un enfrentamiento muy muy duro hoy en día, de si puedo o no abortar y si me van a llevar a prisión por el hecho de que yo no pueda darle la vida digna a un ser muy muy pequeñito, porque pues simplemente no puedo. No puedo. Sí, como dices, esta es una de las luchas, bueno, también yo, que esa es una de las luchas que se suman a las miles que tenemos en este momento, desde luchar por que se vele por nuestra seguridad. Aquí hablando como muy puntualmente de Latinoamérica, creo que en Latinoamérica se sabe y los datos demuestran que ha existido un incremento en la ola de violencia hacia las mujeres, toda esta ola de que vincula el feminismo con luchar y protestar por los feminicidios que existen a nivel toda Latinoamérica. Esa es como una lucha que se está haciendo aquí. También velar por nuestros derechos reproductivos, igual, por ejemplo en México ya hay varios estados que han despenalizado el aborto, pero sigue siendo, sí, pero las mujeres siguen sin tener acceso al aborto de manera gratuita ni de manera segura. Muchas veces todos estos abortos se hacen como de manera clandestina, lo cual aumenta muchísimo el riesgo. Entonces, hasta que no se consiga que sea gratuito, seguro, creo que todavía hay mucho camino por recorrer. Y eso solo hablando de aquí desde desde nuestro punto de vista. Pero si yo voy y le pregunto a mujeres, ni siquiera digas a mujeres, como ya retomando aquí el feminismo humanista, a personas de comunidades al otro lado del mundo, allá ni siquiera, no se están preocupando por los derechos reproductivos, o sea, sí se están preocupando, pero no es su prioridad, porque la educación, empezando por allá, que ni siquiera tienen educación, trabajo muchísimo menos. Salir a la calle y hablar. Poder salir a la calle y hablar. No ser pertenencia de su marido, desde ahí se están preocupando. Entonces creo que en todo el mundo se está viendo una crisis de derechos humanos en general, que es precisamente lo que busca este feminismo humanista, que es que todos seamos tratados de manera digna, no por ser mujeres, no por ser lo que quieras, sino por ser humanos, porque somos humanos y tenemos derechos que en su nombre lo dice, o sea, es derecho a la vida. Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, como humano, pues, tenemos derecho a una X cantidad de cosas, las cuales no se están cumpliendo, y ahí está el problema, y por eso es que el feminismo sigue siendo relevante. Y sobre todo también de cuál es la necesidad desde antaño de tener que separar en este momento por géneros a todos, y que tengamos que tener, es totalmente válido y necesario en este momento, pero cuál era la necesidad de que nosotros tengamos nuestro propio apartado como mujeres, de que derecho a la vida y los derechos de las mujeres. O sea, si no solo tengo que luchar por mi propia vida, sino por 300,000, 425,000 derechos más.
porque no los tengo, porque no nací con ellos, no son inherentes a mí. Casi me los he tenido que estar ganando y me los gano a diario, busco ganarlos. Lo cual, pues, claramente no debería de ser. Correcto. Y creo que, pues, te digo, de ahí la importancia de este feminismo y de que muchas de las ramas del feminismo que buscan cada una a su manera que estos derechos se perpetúen y que estos derechos se cumplan, básicamente, porque no hay que crearlos, ya existen, solo hay que ver que se cumplan. Ha habido progreso, ha existido progreso claramente en la historia, lo podemos ver, ya lo dijimos con las mujeres presidentes en México. Estamos aquí hablando en una universidad, estamos hablando, se está escuchando nuestra opinión y creo que todo esto ha sido un progreso. Sí existe un progreso importante a través de la historia, de cómo es que los derechos de las mujeres han ido mejorando, pero eso no significa que ya con lo que estamos nos vamos a conformar, porque nos descuidamos 3 segundos y los derechos se van para atrás, o sea, sí, es una lucha. Nos empiezan a censurar y empiezan y regresan todas estas ideas conservadoras horribles de que las mujeres tenemos que estar así y así y así, y se empieza a volver a ser horrible. Entonces no hay que descuidarse, no hay que dormirse en ya donde estoy bien. Y no hay que esperar, sobre todo, a que una crisis venga, a que una crisis nos ataque para que todo el mundo pueda hablar, para que todo el mundo realmente se levante y diga esto no está bien. O sea, esperar a un momento así como lo fue en pandemia, porque si no mal recuerdo, pues en su momento era un boom el feminismo. O sea, prácticamente, al menos en redes sociales y en la burbuja en la que afortunadamente yo logré estar, pues todo el mundo era feminista. Todo el mundo era feminista, todo el mundo hablaba del feminismo y se estaba como aclarando un poco una idea, pero pues pasado ese tiempo ya es mucho más difícil que una chava pueda manifestarse, una chava que decida aceptar, ok, voy a ir a una marcha totalmente pacífica, es muy complicado, o sea, solamente te quedas ahí viendo y pensando por qué no estoy haciendo esto, por qué no estoy ahí y qué pena yo estar siendo y diciendo que soy feminista. Sí, creo que la moraleja de todo esto es que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Como dije, ya se ha hecho un gran progreso. No hay que ser tibios, hay que salir. Para empezar. Esa es la primera lección, seas quien seas. No hay que ser tibio, hay que salir a luchar y a protestar por lo que no tenemos que deberíamos de tener. Pero bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, pequeña Mar. Y por escuchar a todos los que nos están escuchando en su casa o en su carro, en donde sea que estén escuchando este bello podcast. Esperemos que pues le tengas un momento pues de reflexión en donde puedas pues procesar las cosas y decir, me hace totalmente sentido y hay que seguir luchando. Porque creo que este es un tema muy importante, aunque no seas mujer, aunque seas hombre, aunque seas no binario, lo que seas. Es muy importante, es un Por tema mí, que por nos todos, compete a todos, porque como dijimos, estamos hablando sobre feminismo humanista. Así que si eres humano, automáticamente te compete estos temas. Correcto. Así que, pues bueno, muchas gracias. Mi nombre es Carla Zárate, esto fue No Me Den un Micro. Bye. Bye. Oh my freaking lord, creo que nos Nos pasamos mamamos. tiempo, güey. Estoy segura de que va a ser como media hora. Parpadeé y ya llevamos... No mames.